Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. ¿Qué tema? El tema de los servicios públicos, cómo hemos vivido hace un par de domingos atrás una situación de vulnerabilidad muy importante, ¿no? Hablamos del gas, hablamos de la electricidad, hablamos del agua, cuántos problemas tenemos en Ushuaia con el suministro de agua, lo padecemos cada invierno, la desinversión en función de cómo creció la comunidad y cómo la infraestructura de servicios no creció a la par y lejos está de ser lo que realmente nos merecemos como ciudadanos en función de sostener nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de cloacas y para eso estamos con Guillermo Worman de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en el marco de todo esto, ¿no? De este gran déficit de servicios que tenemos, también están las cloacas, de las que hoy por hoy no hablamos tanto, quizás porque lo urgente es si abrimos la canilla en casa y sale agua, si tenemos luz, qué pasa con el gas, cómo nos calefaccionamos y no sentimos tanto olor como en el verano, ¿no? Sobre todo por el frío, pero es cuestión de días, quizá un mes o dos, para que este aroma tan desagradable que veníamos sintiendo en determinados lugares de la ciudad, particularmente en las cercanías de Bahía Encerrada, vuelva a resurgir, básicamente porque todos los anuncios que hizo el gobierno en materia de reparaciones y de construcción de infraestructura, de plantas de tratamiento y de redes troncales para el tratamiento de los efluentes cloacales, no han avanzado absolutamente nada. A esta altura del año hemos pasado el primer semestre, una obra menor que tenía un costo de menos de 10 millones de pesos, que era la reparación del viejo sistema que teníamos en la década de los 90, sigue sin estar finalizada. Es cierto que hay trabajos en lo que se conoce en la planta de tratamiento de Los Llamanas, que está en la desembocadura del río Pipo, algunos trabajos realizados en la estación Bahía Golondrina, que está en el acceso al aeropuerto Malvinas Argentinas, como en la estación 12 de octubre, que está enfrente del hospital y enfrente del albergue municipal. El gobierno tiene determinado grado de avance, lo cierto es que no ha finalizado este trabajo, y la no finalización implica que se continúa desde hace por lo menos 7 u 8 años atrás, volcando de manera directa las cloacas sin ningún tipo de tratamiento, sobre todo en la costa de la ciudad, muy concentrado particularmente en la Bahía Encerrada. ¿Están todos los plazos vencidos de la entrega de estas obras? ¿Cómo está la situación? Porque en definitiva la cosa echó a andar cuando se presenta la denuncia e interviene la justicia concretamente, ¿no? Bueno, ahí el gobierno produce este tan presentado plan director. Digo tan presentado porque lo deben haber presentado por lo menos 10 veces. Es como cuando inauguran la misma obra en muchas oportunidades. El gobierno se cansó de presentar este plan director de agua y cloaca. Seguimos sin tener agua de manera garantizada. No tenemos ningún avance concreto sobre el tratamiento de las cloacas. Allí, en ese sentido, salvo estudios, fotografías, gestiones que hizo el gobierno a nivel nacional que no se han concretado, lo cierto es que seguimos con un escenario de contaminación creciente. Cuando yo digo que se sigue tirando es que estamos incrementando la contaminación. La contaminación es acumulativa. Sí, no se ha interrumpido en ningún momento. Claro, pero además un núcleo de agua contaminado no es que si yo le sigo tirando tiene una contaminación estable. Ese núcleo ambiental se va degradando progresivamente, es decir, si teníamos, por ejemplo, 5 millones de coliformes totales sobre determinada cantidad de mililitros, ese aporte es acumulativo. Claro. Y estoy hablando que teníamos valores absolutamente extraordinarios hace 2 años. Si hiciéramos una medición de calidad de agua este verano, va a dar valores absolutamente escandalosos. Aparte, Guillermo, uno como vecino y sin entender demasiado en el tema, se necesita solo un día apenas cálido, no extremadamente caluroso y con mucho sol, para que realmente sea nauseabundo el sitio y uno no pueda permanecer en ese lugar, cosa que antes no ocurría con tanta intensidad, ¿no? Es también un... A mí, en este otoño, empecé a usar una expresión que era olor mata anuncio. Era muy simple, porque la verdad que en la medida que la ciudad siga oliendo mal, que es un síntoma evidente, no es una presunción, una sensación, es un síntoma evidente de que
la ciudad está enferma en términos ambientales, por eso hay mal olor, ya es algo que el gobierno no puede dejar de ocultar. El problema, y para encadenarlo con declaraciones que se están diciendo por estas horas, es que el gobierno le va a dejar una deuda en términos de infraestructura, el gobierno actual de Fabiana Ríos, a la gestión de Roxana Bertone, superior a los 500 millones de pesos. En la sentencia que dictó el juez Alejandro Fernández, organizó esto en 3 grandes rubros. Le dio el 100% de la inversión al gobierno de la provincia, inversión y reparación. Terminada esta reparación y la inversión, la transferencia era al municipio de Ushuaia. Y después dividió la ciudad en 2. Dijo, de la base naval Ushuaia, si tomamos esta virome como una línea divisoria, de la base naval hasta el río Libia, que es la finalización del ejido urbano, tiene que remediar, o sea, recomponer la situación ambiental el gobierno de la provincia. Y desde la base naval hasta el Parque Nacional, el otro extremo del ejido urbano de la ciudad, el municipio de Ushuaia. Y se planteó que cuando empiezan a funcionar estos sistemas de tratamiento hay que empezar a remediar. No podemos remediar mientras seguimos contaminando. No tiene sentido. Bueno, como el gobierno en ningún momento cesó el volcamiento porque no ha terminado obras que son menores, nadie puede empezar a remediar y le delega o le transfiere el 100% de la obra nueva que estaba cotizada el año pasado en 500 millones de pesos. El año que viene van a ser por lo menos 700 millones a la próxima gestión. Entonces, la verdad que los anuncios grandilocuentes del gobierno de Fabiana Ríos, diciendo a finales del año pasado que el municipio se tenía que preparar para recibir las obras, porque iba a tener que empezar a hacer la administración y mantenimiento, se había hablado de empezar a cobrar una tasa, se discutió en el Consejo Liberante que los vecinos empezáramos a pagar por un servicio que no se estaba prestando y Participación Ciudadana se opuso en ese contexto. La verdad que todas esas amenazas de transferencia no se han concretado. Ahora, los recursos, vos hablas de 500 millones de pesos. ¿Esos 500 millones de pesos efectivamente nunca los tuvo el gobierno de la provincia? ¿Nunca accede al financiamiento efectivo? No, el gobierno dice haberlos gestionado y tenerlos autorizados a través de 2 grandes mecanismos, el Fondo Fiduciario Federal y el Fideicomiso Austral. Hizo una conferencia de prensa, recuerdo, estaba la gobernadora, parte de su gabinete, los electos por el PCP, diciendo que teníamos garantizado la provisión de agua y el tratamiento de las cloacas por los próximos 20 años. La verdad que hoy siguen contaminando como si nada hubiera pasado. O sea, ¿vos ponés en duda ese anuncio que exista como tal? Yo no tengo dudas que lo habrán gestionado. No tengo dudas que habrán ido a hablar con el ex gobernador Estavillo y han solicitado una enmienda al fondo, perdón, al Fideicomiso Austral. Ahora, ha sido una gestión no exitosa. Digo, uno puede ir a Buenos Aires a gestionar. Me parece que lo que uno tiene que difundir es cuando la gestión tiene algún logro concreto. Ir a mantener reuniones que después nos generan resultados y que generan expectativas en la sociedad, es el gobierno el que la genera cuando dice, le estoy transfiriendo al municipio, es decir, la situación va a empezar a mejorar. En lugar de eso, la situación está empeorando. Ante este análisis, levantada la feria judicial, nosotros tuvimos en estas horas contacto con el expediente judicial, hemos visto que no hay ningún avance concreto, el gobierno no ha acreditado que tiene esos fondos a disposición. Lo que estamos pidiendo en estas horas es una inspección ocular, es que el gobierno nos acompañe al juez, al fiscal Fernando Ballester Vidó, como lo hicieron en su momento. Cuando lo hicimos cuando empezó esta causa, y que nos muestren en los caños que hoy está saliendo cloaca por qué, teniendo estos anuncios, las presentaciones al juzgado, por qué los resultados no se están mostrando. Porque el juez condenó que en 5 años tengamos saneada la ciudad. Se está cumpliendo 1 año de la sentencia a mediados de agosto. Es decir, hemos perdido el 20% del plazo que dio el juez Fernández para que esta situación esté solucionada. Es decir, toda la condena, cuando la condenada fue a Ríos, el 100% de la condena pasa a estar sobre las espaldas de la gobernadora electa Bertone por la ineficiencia de la gestión que ha tenido la gobernadora Ríos, ya que no ha logrado ninguna meta o ningún hito efectivo que uno diga, te dejo el 80%, avancé en el 20%. Digo, no hay un tornillo nuevo en ninguna obra, salvo la reparación de un viejo sistema. Después, en los barrios que no hay nada, no se ha avanzado absolutamente. Guillermo, ¿tomaron contacto con autoridades de la DIPO, por ejemplo, para pedir algún tipo de explicación, más allá de la formalidad, por supuesto, de seguir como corresponde la causa judicial, pedir esta inspección ocular? ¿Ustedes tienen información de por qué ocurre esto? Miren, Roberto Murcia y Nano Mancilla, como se lo conoce comúnmente,
son las dos personas por parte de la estructura provincial más dispuestas a dar explicaciones. Por eso te lo preguntaba, porque yo recuerdo en una de las entrevistas del año pasado vos decías que Murcia había sido una parte muy componedora, digamos. Es muy componedora y además es franco. Cuando sí. tienen algún atraso no están diciendo tenemos todo resuelto, son sinceros en este sentido, a diferencia de lo que hace el Ejecutivo Provincial, que amenaza con que tenemos situaciones que en la práctica no se ven. La obra está demorada, se tendrá que haber entregado en abril, tratan de que se finalice lo antes posible, se prevé que sea en los últimos meses de este año. Lo cierto es que vamos a encarar la primavera y el verano con, en la zona centro, quizá la situación un poco mejor, en el resto de la ciudad con dificultades mucho más grandes. Así esta mención, de la base naval Ushuaia hasta el río Libia, no se ha invertido un solo peso. Claro. Sigue habiendo, cuando uno va hacia las 640 viviendas desde el centro, una catarata de efluentes cloacales que caen, uno lo percibe cuando va en el auto, y allí el gobierno no ha avanzado absolutamente nada. Lo que ha hecho es, tiene un plan hidroambiental de remediación, tiene un plan director, que incluso hay que actualizarlo porque hay aspectos técnicos que están mal formulados, no ha terminado la reparación, no ha avanzado absolutamente nada en obra nueva, y le tira esa enorme carga, millones de pesos, a la gestión de Roxana Bertone, para que afronte una situación que Ríos debería haber tomado en los primeros años de su gestión y no asumir algún tipo de responsabilidad, hacer anuncios y transferirle prácticamente toda la culpa a la gestión siguiente. Guillermo, ¿cómo sigue esto? Es decir, ¿ustedes van a solicitar una inspección ocular para pedir explicaciones respecto de cómo es la situación, verla in situ, que es como vos decías, no hay adelantos, no hay avances? ¿Y qué hacemos? Si bueno, la respuesta es, y bueno, los fondos no están y no vienen, digo, ahí cómo actúa la justicia, ¿qué es lo que cabe? Miren, estamos ante una sentencia firme. Uno no puede decir no voy a cumplir la sentencia. El juez tendrá que resolver. ¿No? Si hablamos del IPAUS se puede decir. Bueno, en nuestro caso nosotros vamos a pedir que se activen los mecanismos que están ante la violación de una sentencia. Es un delito. Y sobre todo cuando hay un funcionario público que tiene obligaciones emanadas de un orden judicial, uno no puede desacatarlo. Es lo que se conoce cuando hay intimaciones bajo pena de desobediencia. Si efectivamente el gobierno no cumple lo que dice en esa sentencia, nosotros le pediremos a la Fiscalía que ponga en marcha los dispositivos que están previstos. Quizás situaciones incómodas, y van desde multas diarias hasta la persecución penal por incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos. Pensemos que hay un delito ambiental que es contaminación de núcleos de agua, eso está contemplado en el Código Penal. Si efectivamente se comprueba que hay dolo, que hay intención de hacer esto, que hay desidia, que hay conocimiento de un hecho, y ante conocimiento de un hecho no hay una conducta responsable, uno puede presumir que hay un incumplimiento de los deberes de este funcionario, no puede alegar desconocimiento, porque además están notificados de la sentencia, y Ríos, recordemos, fue la primera en dejarla firme y en anticipar que la iba a cumplir efectivamente. Bueno, lo cierto es que estamos casi un año de que esta sentencia quedó para ponerse en marcha y no hemos terminado la reparación del sistema, ni hablar de las obras que nunca empezaron. Multas, ¿qué significa? Que nosotros tenemos, además de un medio ambiente contaminado, la responsabilidad entre todos poner unos pesitos. La multa es hacia el funcionario, se la descuenta. Es personal. Es personal, sí. Multa diaria. Depende cómo la fije el juez, puede ser diaria, semanal. En la causa Riachuelo tuvo que renunciar en su momento a la viceministra de Ambiente de la Nación, de la Secretaría, perdón, de Ambiente de la Nación, porque ante el no cumplimiento de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, el juez dispuso que había una persona responsable que estaba incumpliendo plazos y le fijó, estoy hablando hace 5 años atrás, una multa de 500 pesos diarios. Hay que ver cuál va a ser el criterio del juez Fernández ante la comprobación concreta de que las cosas no están funcionando. Había un cronograma por cumplir y el gobierno viene absolutamente atrasado. Una renuncia, no hablo de una renuncia de Ríos, ¿no? Pero digo, en este caso, una renuncia exime de responsabilidades a esa persona, y el que asume nuevamente, poniéndole el caso de Roxana Bertone. No, en ese caso sería imposible porque, digo, acá sí hay como una transición. Nosotros vamos a plantear una cuestión de razonabilidad, de que los nuevos funcionarios tienen que tomar conocimiento de esta situación. Probablemente durante el verano querramos tanto a las nuevas autoridades municipales y provinciales contarles la pesada deuda que van a tener sobre sus espaldas. Lo cierto es que la gestión Voto va a tener que administrar
las cloacas de la ciudad e intervenir en la remediación de esto que te contaba, de la zona que va desde la base naval hasta el Parque Nacional. Y la gobernadora electa Roxana Bertone tiene esta enorme mochila sobre sus espaldas que tiene que ver con más de 500 millones de pesos en obras de infraestructura. Digo, recibe toda esta herencia negativa en términos de infraestructura del sistema sanitario, más todo lo que tenemos del IPAUS, más obras que están en marcha. La verdad que la gestión Ríos les deja una herencia muy pesada a la gestión Bertone. Hablando de herencia, ¿no? La que en el bloque anterior también manifestaba la propia legisladora Miriam Martínez, ¿no? Herencia de deudas y compromisos muy importantes en términos monetarios. Gracias, Guillermo, por haber venido. Gracias, como siempre, por la invitación. Guillermo Worman, de Participación Ciudadana. Hablábamos de las cloacas, uno de los servicios absolutamente deficitarios que tenemos en la ciudad de Ushuaia, que lleva años de pelea por tratar, en principio, de restaurar, como decía Guillermo, todo el sistema y, por otro lado, ponerlo en marcha y sanear la costa de la ciudad de Ushuaia. Pesada herencia, mucha carga. Empezamos a sumar muchos millones de pesos. Pausa. El espejo. El espejo.